3:33 de la madrugada. Una hora que muchos consideran la hora del diablo. En la mansión Osborne, un silencio sepulcral, denso, se cernía sobre el velorio de Ozzy. Un silencio roto solo por el leve susurro del aire acondicionado y el tenue aroma a incienso. Pero algo se agitó en ese silencio, algo que no era natural. Trevor, el viejo técnico de sonido, fue el primero en notarlo. Un susurro ahogado, como un jadeo contenido, pareció emanar del interior del ataúd lacado en negro, coronado con símbolos en relieve, y una cruz invertida tallada en la madera. No era el sonido del aire, no era un simple crujido de la madera antigua, era algo orgánico. Su corazón dio un vuelco en su pecho, una alucinación, el cansancio acumulado de las últimas 48 horas. No, porque segundos después, vio algo aún más perturbador. Los dedos de Ozzy, reposando sobre su pecho, se movieron. Un leve imperceptible temblor, pero un movimiento, sin embargo. Un escalofrío recorrió su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Él, que había trabajado codo a codo con el mismísimo Ozzy durante años, que había presenciado conciertos llenos de una energía electrizante, sintió un horror que jamás había experimentado. Su grito desgarrador cortó el silencio de la noche. El pánico se apoderó de la pequeña sala. Algunos corrieron a las puertas, otros se aferraron a sus rosarios, rezando en silencio. Sharon, la viuda, se desplomó en el suelo, la imagen del cuerpo de su esposo, aparentemente volviendo a la vida, grabada en su mente para siempre. El misterio había comenzado, y había comenzado en la madrugada. No fue un susurro, ni un golpe. Fue un espasmo, un movimiento súbito, inesperado, que sacudió el silencio sepulcral del velatorio. Ozzy Osbourne, en su ataúd de ébano, parecía haberse estremecido, un leve movimiento en su pecho, como si un músculo se contrajera, devolviendo por un segundo fugaz la apariencia de vida a un cuerpo que debería estar inerte. Kelly, su hija, soltó un grito ahogado. Sharon, su esposa, retrocedió 3 pasos, el rostro desencajado, presa del pánico y la incredulidad. ¿Era real? ¿O el agotamiento y el dolor les estaban jugando una mala pasada? Los otros asistentes se miraron con una mezcla de asombro y terror. El aire de repente se sintió pesado, cargado de una energía invisible, palpable. Trevor, el técnico de sonido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sacó su teléfono. Quería grabarlo todo, inmortalizar ese momento inconcebible, pero algo lo detuvo. Una presión extraña en el aire, una especie de carga eléctrica invisible, recorrió la habitación. La temperatura descendió bruscamente. Un escalofrío colectivo recorrió a los presentes. Sharon, con un esfuerzo sobrehumano, intentó mantener la calma. Se acercó al ataúd, miró el rostro de Ozzy y le tocó la frente. Estaba fría, inmóvil, pero entonces los párpados del cantante se contrajeron mínimamente, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para desatar el caos. Sharon gritó, tapándose la boca con las manos, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. 3 personas salieron corriendo de la habitación, presa del pánico. Uno de los asistentes intentó llamar a una ambulancia. Sharon lo detuvo con un gesto frenético. No llame a nadie, susurró, la voz temblorosa. No quiero que esto se haga público todavía. Nadie va a entenderlo. Nadie va a creerlo. La cámara de seguridad, colocada discretamente en una esquina de la sala, había registrado todo, o casi todo, mientras los presentes lidiaban con el shock del espasmo, el crujido del ataúd, la contracción de los párpados de Ozzy. Jack, uno de los hijos de la leyenda del rock, había instalado una cámara de seguridad portátil, pensando que nadie creería lo que estaban presenciando. Esa noche, revisando las imágenes grabadas, la imagen en blanco y negro reveló algo aún más escalofriante. Una sombra. No era un simple efecto de luz, ni un reflejo. Era una figura oscura, alta y alargada, sin rostro definido, moviéndose detrás del ataúd, en un momento en que nadie estaba parado allí. Apareció entre las 3:12 y las 3:14 de la madrugada. La silueta, que parecía deslizarse con una inquietante fluidez, no pertenecía a ninguno de los asistentes al velorio. Su apariencia era antinatural, como algo salido de una pesadilla. Desapareció tras la pared,
sin dejar rastro, desvaneciéndose en la oscuridad con la misma facilidad con la que había aparecido. La imagen, fría y perturbadora, congeló la sangre en las venas de quienes la vieron. Trevor, quien descubrió la perturbación, quedó petrificado. No era simplemente el movimiento del cuerpo de Ozzy lo que les estaba afectando, era la aterradora presencia de esa sombra. Era algo invisible a simple vista, palpable solo a través del ojo de la cámara, pero no menos real. Su presencia era como un peso en el pecho, el anuncio de algo siniestro, un aviso de lo que estaba por venir. Sharon, consciente de la gravedad de lo que habían presenciado, guardó el video en una carpeta encriptada. Ordenó a todos guardar silencio. Solo un reducido grupo de personas tenía una copia de esas imágenes. Un secreto que se les escaparía de las manos muy pronto. No eran solo los testimonios de los presentes, los espasmos inexplicables, el escalofrío que recorrió la habitación. Había algo más, algo irrefutable, una prueba visual, grabada en la oscuridad de la noche, que lo confirmaba todo, el video de la cámara de seguridad. Jack, con la ayuda de Trevor, revisó las imágenes una y otra vez. Al principio, solo vieron el movimiento del cuerpo de Ozzy, los espasmos, las contracciones, casi imperceptibles para el ojo humano, pero claramente visibles en la grabación. Pero luego, algo más llamó su atención, una anomalía. En un fotograma específico, entre las 3:12 y las 3:14 de la madrugada, una sombra oscura se deslizaba tras el ataúd. No era un reflejo, ni un error en la grabación. Era una figura alta, delgada, sin rasgos faciales definidos, que se movía con una fluidez antinatural. Una sombra que se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí solo una inquietante sensación de vacío. No había nadie en la sala en ese momento. Todos los presentes estaban reunidos alrededor del ataúd, presenciando los movimientos de Ozzy. Esta era la prueba irrefutable, la evidencia física de lo sobrenatural. La evidencia de que algo, o alguien, más estaba presente en esa habitación, algo más allá de la comprensión humana. El video era la prueba que lo cambiaría todo, una evidencia contundente, que escapaba a cualquier explicación lógica. El video maldito, como algunos lo llamarían, se convirtió en la piedra angular de un misterio que se negaba a desaparecer, un misterio que iba más allá de la muerte, más allá de la realidad misma. El silencio impuesto por Sharon se rompió, no por un grito, ni por un susurro, sino por una filtración, un testimonio anónimo, un testigo aterrado por lo que había visto, decidió romper el pacto de silencio. Su historia, revelada a un canal digital, se convirtió en una bomba que explotó en la tranquilidad forzada que rodeaba la muerte de Ozzy Osbourne. El testigo, que prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, confirmó lo que algunos ya sospechaban: el espasmo, el crujido del ataúd, el movimiento de los párpados de Ozzy. Todo era cierto. No se trataba de imaginaciones macabras, ni de alucinaciones provocadas por el dolor y el agotamiento. Pero el testimonio anónimo no se limitó a corroborar lo sucedido. Reveló un detalle crucial, una pieza del rompecabezas que nadie había considerado: la sombra. La figura oscura, alta y alargada, que se movía sigilosamente detrás del ataúd en la grabación de la cámara de seguridad, una presencia inquietante, invisible a simple vista, pero que la cámara había capturado con implacable precisión. El testigo describió la sombra con un detalle escalofriante: su fluidez, su falta de rasgos faciales, su manera fantasmal de aparecer y desaparecer. Todo apuntaba a algo más allá de lo natural, una presencia sobrenatural que parecía estar ligada a la propia Ozzy, a su enigmática muerte, una presencia que estaba relacionada con los misteriosos sucesos que habían acontecido durante el velorio. Con este testimonio, el misterio dejó de ser un rumor, se convirtió en algo tangible, palpable, respaldado por una fuente anónima pero contundente. Un testigo había revelado la verdad, sacudiendo los cimientos de la narrativa oficial y abriendo las puertas a un universo de especulaciones aún más inquietantes. La verdad, al parecer, era más oscura y compleja de lo que nadie podía haber imaginado. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. El nombre resonaba con una fuerza inquietante, evocando imágenes de conciertos llenos de una energía oscura, de letras cargadas de simbolismo satánico,
de una estética que desafiaba los límites de lo convencional. Pero ¿hasta qué punto era una imagen construida, una máscara para un artista provocador, o había algo más, algo real, detrás del personaje? Para aquellos que lo conocieron bien, Ozzy no era solo un artista, era un hombre que coqueteaba con la oscuridad, no solo en el escenario, sino en su vida privada. Sus excesos, sus episodios psicóticos, sus experiencias cercanas a la muerte, todo apuntaba a una fascinación, casi obsesión, por lo sobrenatural, por los poderes ocultos, por lo que se encuentra más allá de la comprensión humana. Los rumores sobre pactos, sobre ritos ocultos, sobre energías que se despertaban con su mera presencia, circulaban desde hacía años. Algunos los descartaban como leyendas urbanas, como parte del mito cuidadosamente construido alrededor del artista. Pero otros, aquellos más cercanos a él, susurraban con temor, historias de encuentros inquietantes, de eventos inexplicables, que solo podían atribuirse a una conexión profunda, casi enfermiza, con la oscuridad. En las últimas entrevistas, Ozzy había dejado entrever, sin decirlo explícitamente, su fascinación por el lado oscuro. Había hablado de dejar una parte de sí mismo aquí, en el mundo físico, incluso después de la muerte. Palabras que, a la luz de los sucesos de su funeral, adquieren un significado escalofriante, un significado que sugiere una conexión con fuerzas que van más allá de la propia mortalidad. La pregunta flota en el aire. ¿Fue la muerte de Ozzy Osbourne un evento natural, o la culminación de un pacto con fuerzas oscuras? La respuesta quizás se encuentra en las sombras que lo rodearon, en la oscuridad que lo habitaba, en los ritos y los símbolos que marcaron su vida y su muerte. La respuesta quizás esté en él mismo. La idea al principio parecía descabellada, una especulación alimentada por el miedo y la incredulidad. Pero a medida que los sucesos en el velorio de Ozzy Osbourne se volvían más extraños, más inexplicables, la hipótesis comenzó a tomar fuerza. ¿Y si todo formaba parte de un ritual de resurrección? ¿O si, con su vida marcada por excesos y una fascinación por lo oscuro, siempre había jugado con la imagen del príncipe de las tinieblas? Pero ¿hasta qué punto era una pose? Muchos de sus allegados aseguraban que su interés por la magia negra, por los rituales ocultos, iba más allá del simple espectáculo. Era algo real, algo profundamente arraigado en su ser. La elección de la fecha, la hora, los símbolos grabados en su ataúd, todo parecía indicar un plan premeditado, una ceremonia cuidadosamente orquestada para un propósito específico. Su ataúd, un féretro de ébano lacado en negro, coronado con símbolos en relieve, y una cruz invertida tallada en la madera. Una simple preferencia estética, o un elemento clave de un ritual. La teoría de un ritual de resurrección, aunque audaz, no parecía tan descabellada considerando el comportamiento de su cuerpo, los espasmos, el crujido del ataúd, el movimiento de los párpados, podrían ser los primeros indicios de un intento fallido de regreso, de una invocación que estaba a punto de completarse, pero que se interrumpió. La pregunta seguía resonando en el aire, inquietante y amenazante. ¿Qué era lo que Ozzy Osbourne había planeado? ¿Y qué fuerzas había invocado para lograr su regreso? El ritual, sea lo que sea, estaba incompleto, pero no por eso menos peligroso. La amenaza seguía latente, y la verdad estaba más cerca de lo que todos creían. Las 3:33 de la madrugada. La hora del diablo, según muchos. En la mansión Osborne, el velatorio se había transformado en un escenario de terror. El ambiente, ya de por sí cargado por la muerte de Ozzy y la extraña energía que lo rodeaba, se volvió irrespirable. Fue como si algo, o alguien, se hubiera liberado de sus ataduras, desatando el caos. El susurro, el jadeo que parecía provenir del ataúd, se había intensificado. Los movimientos del cuerpo de Ozzy, antes sutiles, se volvieron más pronunciados, más visibles. Unos dedos se movieron, luego un brazo, un lento, consciente movimiento que helaba la sangre. No se trataba de espasmos cadavéricos, era algo mucho más perturbador. El pánico se apoderó de los presentes, algunos corrieron hacia las puertas, otros se aferraban a sus rosarios, recitando oraciones incoherentes. Sharon, la esposa, se desplomó,
incapaz de soportar la visión del cuerpo de su marido, aparentemente luchando por volver a la vida. La escena era caótica, descontrolada, un infierno en miniatura. Las cámaras de seguridad, que habían registrado todo, captaron la escena en toda su crudeza, imágenes que mostrarían luego la desesperación, el terror y la irrefutable evidencia de algo que escapaba a toda lógica. Esa hora, la hora del diablo, se convirtió en el punto de inflexión, el momento en que todo se descontroló, el punto de no retorno. A partir de ese momento, la situación se volvió insostenible. El velorio, que debía ser un acto de recogimiento, se había transformado en una pesadilla. La muerte de Ozzy Osbourne, lejos de traer paz, había abierto un portal a algo mucho más oscuro, algo que amenazaba con desbordarse y engullir todo a su paso. La hora del diablo había llegado, y con ella, el verdadero horror. El terror se había apoderado de la mansión Osbourne. Los movimientos del cuerpo de Ozzy, antes sutiles, ahora eran evidentes. Unas respiraciones entrecortadas, un ligero movimiento de las manos, era como si algo, una fuerza oscura, estuviera intentando romper las barreras de la muerte, intentando regresar al mundo de los vivos, y lo estaba logrando. El ambiente se volvió irrespirable. Un frío glacial invadió la habitación, un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no provenía de la baja temperatura, sino de algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Algunos de los asistentes, empleados del servicio funerario, comenzaron a vomitar, presa del pánico. Uno de ellos declaró haber visto cómo la tapa del ataúd vibraba, casi como si alguien estuviera golpeando desde adentro. La situación había superado el límite de lo imaginable. El miedo ya no era solo individual, se había convertido en algo colectivo, palpable. Un miedo que se extendía como una sombra, envolviendo a todos los presentes, y haciendo que algunos de ellos se desmayaran, paralizados por el terror. La oscuridad parecía palpable. Para los más cercanos a Ozzy, la evidencia era demasiado clara. Se había abierto un portal, una puerta entre mundos, una grieta en la realidad, provocada por los oscuros ritos, por los pactos que Ozzy había hecho en vida, un conducto que permitía el paso de entidades del más allá. La muerte del artista no era un final, sino una nueva etapa, una terrible nueva etapa. El cuerpo de Ozzy, en su aparente quietud, se había convertido en el epicentro de una fuerza inmensa descontrolada, una fuerza que amenazaba con traspasar los límites de la realidad, con invadir el mundo físico. El portal estaba abierto, y nadie sabía cómo cerrarlo. Nadie sabía qué había pasado, y nadie quería saberlo. El velorio de Ozzy Osbourne había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La noticia, filtrada a través de un testigo anónimo, se había extendido como la pólvora. El video maldito, con su escalofriante evidencia de la sombra, se había vuelto viral. El nombre de Ozzy Osbourne, ya una leyenda en el mundo del rock, ahora resonaba con un nuevo significado, más oscuro, más misterioso. Los rumores, alimentados por el miedo y la especulación, se extendían como una plaga. Algunos hablaban de un ritual de resurrección fallido, de un portal abierto entre mundos, de energías oscuras desatadas. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones racionales, aunque ninguna parecía encajar con la serie de eventos inexplicables que habían sucedido. La familia Osbourne, sumida en el dolor y la confusión, se había retirado del ojo público. Sharon, desconsolada, repetía una y otra vez la advertencia de Ozzy: su muerte no sería como la de los demás. Una profecía, un presentimiento que ahora se había hecho realidad, con consecuencias aterradoras. Las cosas estaban saliendo de control. Jack, el hijo de Ozzy, fue visto saliendo de la casa, con un sobre que contenía extraños símbolos, buscando a alguien que pudiera cerrar el supuesto portal. La leyenda de Ozzy Osbourne se había extendido más allá de la música, traspasando los límites de la vida y la muerte, creando un misterio que atraía la atención de miles, de millones, en todo el mundo. Su funeral, lejos de ser un acto de clausura, se convirtió en el inicio de una nueva leyenda, una leyenda oscura y perturbadora, que desafía las leyes de la realidad. La historia de Ozzy Osbourne, la del príncipe de las tinieblas, no termina con su muerte. Su legado, ahora, está envuelto en un misterio profundo,
un misterio que continúa y que quizás